El Negro Suárez, de convocatoria a Segunda Independencia. Y por lo que veo, por suerte, los compañeros me resolvieron tener que tocar algunas cuestiones que venía pensando, y entonces puedo saltar desde las últimas. Compañeros que hablaron de la situación de las clases sociales, compañeros que hablaron del poder, los métodos, las formas, así que podemos entrar directamente a cuestiones, no digo más concretas, pero más específicas que tienen que ver con esto. Parto de la base de algo que se dijo acá, que efectivamente, si bien no estamos derrotados, hay una situación de debilidad absoluta, el campo popular, de las organizaciones revolucionarias, etc. Y parto de la base también, hay que reconocerlo, que hay una dispersión muy grande del campo popular, incluyendo acá. De hecho, somos 5 o 6 organizaciones, seguramente, quizás más. Si no reconocemos eso, se nos complica mucho el tema del poder y el tema de las estructuras del poder. Se nos va a complicar muchísimo. Es decir, no nos va a alcanzar con tener un diagnóstico acertado, ajustado de la situación social, de las clases sociales, de las subclases, si no encaramos directamente cuestiones que tienen que ver con las herramientas para transformar esa realidad. Cada uno de los que estamos acá, y seguramente algunas de las otras organizaciones que no están acá, pero están ahí, somos en sí mismos parte de esa realidad, o creemos serlo. Y además tenemos también, desde, por lo menos convocatoria, desde su nacimiento, tenemos una tendencia a que a no serlo exclusivamente. Es decir, una tendencia a tratar de desandar esos caminos y ver si podemos transitar caminos con mayores niveles de integración, de acuerdo, etc. Pero lo concreto es que eso no se ha dado hasta ahora. Y no se ha dado porque es lógico que no se dé, es absolutamente lógico, ¿no? Entendible, desde la lógica entendible, ni siquiera lo digo peyorativamente. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa donde cada uno de los que estamos acá y otros estamos acumulando fuerza, la mayor cantidad de fuerza posible, lo cual es lógico, válido, entendible. Y eso por un lado. Y por otro lado, porque es claro que hay que sintetizar cuestiones. O sea, no basta declamar una unidad o declamar la construcción de herramientas que impliquen avanzar en esa unidad, sino que hay que poner en la mesa diferencias, desacuerdos, cuestiones diferentes que aparecen en la práctica, etc. Es decir, no podemos sintetizar lo que todavía no conocemos respecto de cuáles son los elementos que hay que sintetizar. Y eso es un poco lo que veníamos a plantear acá, convocatoria de Segunda Independencia. Es decir, seguramente este proceso va a durar un tiempo más largo. Porque ¿qué tiene que ver con esto también? Tiene que ver incluso hasta con las formas de formación de cada uno. Es decir, ni siquiera tenemos claro cómo formamos cada uno a nuestros compañeros y compañeras, en qué los estamos formando, en qué elementos, en qué herramientas, qué es lo que le decimos. Si yo me tengo que guiar por la práctica, está claro que tenemos prácticas distintas. Por ejemplo, recién se planteó acá algo que dijo Cali, que nosotros estamos muy de acuerdo con Cali, con el Partido Agrarista, en el sentido de que hay izquierdas que efectivamente son parte del sistema, o son izquierdas que interpretan lo que tienen que interpretar el sistema. Tampoco lo digo peyorativamente, digo que existen. Pero esas izquierdas están conduciendo mucho. Y nos están conduciendo a parte de lo que estamos acá, por lo menos lucha social. No a nosotros, pero gran parte. Gran parte. Esos son elementos que hay que debatir. Es decir, ¿por qué esas izquierdas nos conducen? ¿Por qué cuando estamos en las calles esas izquierdas nos conducen? ¿Qué nos lleva a ir atrás de esos sectores? ¿No? Es decir, nosotros, los que hemos militado en Montonero y por lo tanto conocemos mucho el peronismo, en el caso de convocatoria no es, ni fue, ni será una organización peronista, pero hemos militado mucho tiempo. Si de algo conocemos es de estructuras unitarias o frentes de liberación que son conducidas por la burguesía o por los sectores reformistas. Nosotros no vamos nunca más en la vida, al menos con convocatoria. Nunca más en la vida.
Es decir, una estructura frentista puede tener diferencias, matices, puede tener sectores sociales incluso distintos, puede tener sectores, pequeñas burguesías, incluso mesas hasta burguesías. Lo que no puede tener es que la conducción no esté en cabeza de los revolucionarios. Eso, por lo menos para convocatorias de independencia, con 40 años de experiencia histórica que reivindicamos, eso no va a ocurrir nunca más, seguiremos solo otros 20 años más. Lo aclaramos para dejar claro lo que pensamos y a dónde vamos. Lo queremos dejar claro eso. Porque es obvio que aparecen estas cosas. Entonces, el tema del poder para nosotros está directamente relacionado a estas cuestiones, absolutamente relacionado a estas cuestiones. Es decir, el poder no es una inteligencia. El poder es algo que hay que arrebatar, y para arrebatar se necesitan, como para todo, determinadas herramientas. Si yo quiero construir un coche, tendré unas herramientas; si quiero construir una mesa, tendré otras. Si quiero construir una herramienta para una lucha, si quiero llevar adelante una lucha social, tendré una herramienta; si quiero llevar a una lucha sindical, otra; y si quiero tomar poder, otras. Entonces, en el tema específico del poder o de la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados, la herramienta, por lo menos para convocatoria, es fundamental. Y para construir esa herramienta hay que transitar un camino de acuerdos. Y esos acuerdos no alcanzan con explicitarlos, sino que además hay que transitarlos. Si yo digo que voy a Mar del Plata, tengo que agarrar la ruta 2, agarraré la 11, pero no puedo agarrar la 7 o la 8. Digo que voy a Mar del Plata, pues agarro la ruta 7, 8, estoy yendo para otro lado. Todos sabemos que estas cosas ocurren. Nos puede ocurrir incluso a nosotros mismos. Todos sabemos que estas cosas ocurren. El proceso que tengamos que invertir en superar estas cuestiones es el proceso en el cual nosotros más rápido estaremos en condiciones de construir herramientas, por lo menos para avanzar en disputar el poder. Muchos de los que estamos acá, que nos conocemos hace mucho, hace 20 años, capaz 30, que hemos intentado por varios caminos ver si hay alguna manera de confluir en estas cuestiones. Y nosotros, por lo menos convocatoria, en los últimos años, hemos llegado a estas conclusiones. Hemos llegado a la conclusión de que es necesario mucho más tiempo para que las distintas partes o particularidades puedan consolidar sus estructuras internas, su desarrollo, su formación. Es necesario que podamos definir los pensamientos, pero no los pensamientos acá, porque esto es más fácil definir los pensamientos. Yo, por decir, con Edu estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo respecto de las clases sociales, etc. Nosotros tenemos un principio, al menos en nuestra formación, en nuestras tesis organizativas, en nuestro documento de tesis organizativas internas, tenemos un principio elemental que dice que a cada nivel de acuerdo político le corresponde un nivel de acuerdo organizativo, o sea, una instancia organizativa. Esto quiere decir burdamente que cualquier discusión política, cualquier tipo de discusión política requiere una instancia organizativa para llevar adelante sin la síntesis de esa discusión. Eso es lo que queremos decir. Es decir, lo que queremos decir es, podemos estar acá haciendo un mamotreto así, pero si no construimos la referencia de cómo se lleva adelante ese mamotreto, nosotros podemos hablar de la A a la Z, podemos llegar a la etapa del socialismo y lo construimos en un papel. Pero si no definimos con qué herramienta lo vamos a hacer y no verificamos que estamos en ese camino, si no verificamos que decimos que vamos a Mar del Plata, pero que estamos en la ruta 8, si no verificamos eso, se nos va a complicar. Ese va a ser un proceso complicado. Y ese proceso que lo podemos transitar juntos, separados, con los más o con los menos. Está claro que tenemos tácticas diferentes. No sé si esta estrategia, pero está claro que tenemos tácticas diferentes. Esto que yo digo, ir a veces en instancias de luchas sociales, sindicales, detrás de izquierdas reformistas, electoralistas, gorilas, es una forma, una definición, que puede estar bien o estar mal, ni siquiera la cuestión, lo que digo, nosotros lo hacemos. Y ya ahí hay diferencias importantes en eso. Ahí solo en eso. Imagínense todo lo más cuando tengamos que poner en la mesa discusiones.
La experiencia muchas veces nos dice que podemos juntarnos a definir diagnóstico y después agarramos uno a la ruta 2 y otro a la ruta 8. Entonces, pero eso en sí mismo, insisto, no lo digo peyorativamente, no lo digo como una crítica, lo digo como una descripción de lo que es, de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años. Y para resolver eso, no nos queda otra manera, por lo menos para nosotros, que ponerle mucho esfuerzo a la construcción que estamos haciendo cada uno en este momento. Porque eso es, no solamente es un criterio de validez, sino además es un criterio de verosimilitud para el futuro. Es decir, cuanto más desarrolladas, más grandes, más representativas podamos ser las construcciones que hoy tenemos todavía endebles, más fuerte va a ser un ulterior proceso de unidad y de síntesis. Insisto, entendiendo la síntesis como la entendemos nosotros, que podemos equivocarnos o no, pero es el concepto que tenemos. La síntesis es, para nosotros, definir acuerdos y definir las estructuras con que se llevan adelante esos acuerdos. La síntesis es definir pensamientos que aún, a pesar de que con muchos compañeros nos conocemos hace muchísimos años, todavía no ha quedado claro eso, no quedan claros esos pensamientos a partir de las rutas donde estamos tomando. Esto tampoco lo digo como una desazón, porque yo creo que en los últimos, como un mensaje pesimista, al contrario, yo creo que en los últimos años, en los últimos 5 o 10 años, todos nosotros hemos avanzado mucho más en las construcciones que hace 20. Es decir, hoy, poco a poco, y esto sí lo digo con optimismo, al menos con esperanza, no sé con optimismo, pero por lo menos con esperanza, poco a poco creo que en los últimos años se van vertebrando, se van apareciendo la veracidad o verosimilitud de las líneas políticas que cada uno de nosotros estamos construyendo cuando las confrontamos con la base social. Es decir, la verdad, llamémosle la verdad, en términos generales, amplios, no filosóficos, y mucho menos religiosos. La verdad es cuando uno define para nosotros, cuando uno define un pensamiento, define una estructura para llevar adelante ese pensamiento, después lo confronta con la masa, lo confronta con la base social, lo confronta en fábricas, en barrios, en universidades, y verifica que esa verdad, ese pensamiento no es rechazado, no es rechazado por las masas. Si cuando nuestros pensamientos los llevamos a la práctica y cuando no son rechazados por las masas, cuando las masas aceptan ese pensamiento, o cuando somos lo suficientemente cuidadosos, profundos y yo diría científicos, en el sentido de utilizar la ciencia de la clase obrera, la ciencia revolucionaria en ese proceso, para explicar, convencer y conducir a las masas. Dijo algo acá, no recuerdo si Edu, creo que Edu decía, la gente no tiene nace revolucionaria, ¿no? La ideología alemana eso. Pero la subjetividad, el factor subjetivo, nosotros le llamamos así en convocatoria, el factor subjetivo que es, bueno, ya tenemos el pensamiento, ya tenemos una mínima estructura organizativa. ¿Dónde está el factor subjetivo? Y ahora confrontar con las masas, confrontar con la base social y verificar si ese pensamiento tiene recepción. Verificar si las construcciones que tenemos y las estructuras que hemos creado están aptas para avanzar en instancias de acuerdo. Yo puedo, ahora se me ocurre, pero por ahí es uno de los peores ejemplos, pero se me ocurre que cuando se fusionan dos grandes grupos internacionales del imperialismo, no sé, supónganse que se fusionan la Ford y la Chevrolet, qué sé yo, supongo que se exigirán no solamente las ganancias que tiene cada uno o los buenos modelos que construyen, hasta las estructuras internas se tienen que poner en la mesa. Es decir, ¿con qué estructura interna construiste vos? ¿Con qué estructura interna construí yo? Nosotros tenemos, por lo menos el Pelado y yo, tenemos un solo ejemplo. El Pelado lo desarrollará mucho más, ¿no? Que fue la fusión de Far y Montonero, que duró mucho tiempo. O sea, porque no es un problema decir, este es el documento y nos puse de acuerdo con esto y ya estamos todos acá.
No, a ver, ¿cómo estuviste construyendo con esta estructura? No, y yo con este, bueno, son dos puntos. Planteos visibles completamente, ¿no? Imagínense un frente de liberación, imagínense un frente de liberación donde hay sectores de todo tipo, con la salvedad esta que insisto, que para nosotros es determinante, un frente de liberación jamás puede estar conducido por otros sectores que no sean los revolucionarios, o al menos hegemonizados, Las experiencias en el mundo, pero en el peronismo acá, pero sobre todo en Centroamérica, nos dice que cuando no fue así, ha fracasado. Prefiero no entrar en ejemplos concretos de países o de organizaciones internacionales de Norteamérica, de Centroamérica y del Caribe, pero lo concreto es cuando no fue así, ha fracasado. Entonces la interpelación nuestra de convocatoria hacia la tendencia es esa, es decir, seguir avanzando por donde estamos, seguir creyendo en las construcciones y en los proyectos políticos y ver cómo se verifican en algún momento esas construcciones y esos proyectos en instancias mínimas que nos puedan dar certeza. Gracias, eso es todo.